El autismo es un espectro de trastornos del desarrollo que afectan el comportamiento. En el 75% de los casos, las causas son desconocidas. No hay datos oficiales, pero estudios indican que 1 de cada 100 o bien 1 de cada 500 personas en Uruguay presentan autismo. Sergi Toroja tiene 7 años y hace 5 que fue diagnosticado. Caminaba en puntas de pies, aleteaba con las manos y no hablaba. Tras varios años de tratamiento con un equipo multidisciplinario de profesionales, la evolución es notoria, según su madre Hilda. Te ve y te saluda, si ve algo, algún gesto raro en tu cara te pregunta, ¿te pasa algo? Cosas que jamás pensábamos que iba a poder hacer. Hilda ha tenido problemas para insertar a su hijo en la educación formal. Ay, no es conveniente este colegio para él, no es conveniente esta escuela, es lo que te dicen, es muy difícil. Ella sueña con un mañana mejor. Que crezca, que sea feliz y bueno, que llegue a hacer lo que él quiera y pueda. Cristian López tiene 13 años y al ser bebé le detectaron autismo. Tenía una cierta comunicación y en ese momento cortó bruscamente y se empieza a meter como en su mundo. Daniel explicó que su sobrino iba a un centro especializado y que el contacto con otros era positivo. Él fue 6 años a un instituto y bueno, ahora hace un año que no lo aceptan más. Dice que no tienen la capacidad y el personal adecuado para seguir con ese tratamiento. El buscar otro centro no es tarea sencilla para Daniel. Nos dicen que no hay lugar y como que vemos que no hay una sensibilidad para este tipo de casos. Daniel aseguró que existen momentos de complicidad, pero la tarea generalmente es dura. La comida es una comida especial. Él, por la forma de pararse, los championes, por ejemplo, no le duran más de un mes. No controla esfínter, entonces tiene que gastar un presupuesto alto en lo que son los pañales. Existen varias organizaciones vinculadas a este trastorno. Los interesados pueden escribir a federacionautismouruguay@gmail.com. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Para conocer un poco más el desafío de los padres que tienen niños con autismo, es que invitamos hoy a Patricia Antuña, que es integrante del grupo de padres Globos Azules y también integrante de la Federación Autismo del Uruguay. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar en Televisión Nacional. Bueno, veíamos allí algunos testimonios de padres que planteaban la problemática del acceso a la educación para los niños. ¿Hay una ley que ampara este reclamo por parte de ustedes? Sí, como casi todas las cosas que tienen que ver con el autismo, hay una serie de ambigüedades muy grandes. Sí, por un lado para empezar, la ley de educación garantiza que los niños tienen derecho a acceder a la educación común en las escuelas siempre y cuando su condición lo permita. La condición del autismo no implica en sí que la persona no pueda asistir a una institución educativa. Existen casos, sí, sobre todo cuando hay otras condiciones comórbidas al autismo que pueden provocar que sea más aconsejable que la persona asista a un centro especializado de educación especial. Pero en general la mayoría de los casos de personas que pueden sobreponerse a estas odiseas que recién veíamos, de las cuales lamentablemente hay miles, todos los días hay algún caso, alguna denuncia, algún pedido de ayuda de algún papá, mamá, que tiene estas situaciones. Los que pueden sortear estas situaciones y pueden conseguir acceder a una educación muestran, como contaba el tío de este chico, avances, integración, es decir, un desarrollo de algunas potencialidades que tienen estos niños. La otra ley que existe, que hay que mencionar, es la ley 18.651, que no es una ley que tenga que ver específicamente con el autismo, sino con la discapacidad en general. Es una ley que fue aprobada en el año 2010, pero que en realidad en la práctica no es una ley que podamos decir que existe. Hay muchas partes de esa ley que no están reglamentadas, porque las diferentes entidades, sean desde la salud o de los organismos de la educación o de la previsión social, no han reglamentado cómo van a hacer para hacer real lo que postula esa ley. Esa ley, de cumplirse, de existir en la realidad, implicaría que, por ejemplo, la respuesta que reciben estas mamás de no tenemos personal capacitado o la situación locativa de la institución no lo permite, no sería algo que se pueda dar como razón para no admitir a un niño en el sistema. Tanto en instituciones educativas, escuelas, liceos, como también en clubes o instituciones de entretenimiento, culturales. Es decir, se exigiría que se hagan los ajustes y herramientas necesarias
para que estas personas puedan ejercer sus derechos, ¿no? Patricia, hoy por hoy existen instituciones, tanto públicas como privadas, existen a que nivel aceptan público, niños sí, con este tipo de trastornos. Sí, por supuesto. Sí, por suerte sí, pero el tema es que lamentablemente siguen siendo cosas aisladas que tienen que ver con individualidades, con situaciones particulares, con centros o con docentes específicos que por alguna motivación personal, sensibilización con el tema, conexión de algún tipo, formación o interés, permiten o aceptan. No es, en instituciones privadas no es lo normal, en instituciones públicas es más discutible porque, de vuelta, ahí revertimos a la ley de educación, donde en general las direcciones, los centros tienen que por lo menos brindar algún tipo de opción para los niños, que en muchos casos es algo como asistir 2 horas, 2 veces por semana, un ratito. Es decir, tampoco es que todos esos niños, una vez que entran a la escuela, pueden, digamos, asistir como los demás a esa escuela. ¿Los docentes tienen que tener algún tipo de capacitación especial para atender a los niños? Sí, sería ideal que los docentes... Bueno, el problema es que los docentes tienen además las problemáticas que tienen los docentes en general, clases superpobladas, en general no hay asistentes, no hay ayudantes. No es necesaria una formación sólida, digamos, de mucho tiempo, un posgrado, una especialización, no hace falta ser especialista en el tema. Hace falta tener algún contacto con la situación, un conocimiento básico sobre las características, sobre las herramientas a utilizar y sobre los ajustes que se pueden hacer en el salón, que en general son bastante sencillos y además benefician al resto de los alumnos también. No son cosas que requieran las personas con autismo, sino que son simplemente ordenar las rutinas de una manera que ellos puedan anticipar lo que va a pasar, que no tengan el miedo de no saber dónde están, de qué está pasando, de órdenes más claras, más concretas, apoyos visuales. Este es un mundo sumamente verbal y ellos en general tienen problemas con la comunicación verbal. Ese tipo de ajustes, es decir, docentes con la disposición y el acceso o los terapeutas de los niños o las familias que muchas veces tienen estas herramientas porque las han tenido que aprender de la peor manera posible, que es en la vida diaria, como para adaptar la tarea y tener éxito en el salón. Patricia, brevemente, ¿cuál es el apoyo que reciben las familias por parte del Estado? Por parte del Estado existe una pensión por discapacidad que reciben solamente aquellas familias que se considera que sus hijos sufren de discapacidad severa. A veces esto se considera una discapacidad común cuando la persona presenta lenguaje verbal, aunque en realidad ese lenguaje verbal no sea adecuado ni permita que la persona se desarrolle normalmente, digamos, con sus pares. En esos casos reciben una pensión de alrededor de 6.000 pesos por mes. En los casos que la discapacidad es común no reciben nada, si el ingreso familiar supera los 8.000 pesos, que es decir, la mayoría. Existe también otra ayuda que se llama ayudas especiales, que cubre algunos transportes o tratamientos específicos como fonoaudiólogo, parte de esos tratamientos, porque asciende a más o menos 2.500 pesos. Después es búsqueda de otros padres, conexiones y pelear por todos lados y tratar de conseguirles un lugar en el mundo que es este mundo. No están en su mundo, están en y hay que tratar de acomodárselo un poco para que lo puedan usar. Patricia, ¿un teléfono, una dirección para aquellas personas que quieran informarse? Sí, hay información. La Federación Autismo del Uruguay nuclea varias asociaciones de padres, existen varias, yo pertenezco a una que se llama Globos Azules, a través de Facebook, Globos Azules, o a través del sitio web www.globosazules.com, el mail es globosazulesuy@gmail.com y la Federación Autismo, que ustedes ya pasaron el mail, se reúne los segundos y últimos sábados de cada mes en la asociación AUPAI, que es un colegio de una asociación de padres de niños con autismo, y luego en AEU el último sábado de cada mes. Patricia, te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias a ti. Con ustedes me reencuentro el próximo jueves, siguen en TNU Noticias.